para exponer en la programación durante todo el año en participar. Las ponencias son sobre bueno, reiterar los buenos días y bueno, agradecer a los organizadores y a los colegas que nos acompañan. Y en este sentido, la ponencia en la cual voy a abordar algunos elementos generales se acerca de alguna manera al estado actual de las relaciones entre Cuba y Japón. En este sentido, llega a ser siempre también un marco en el que se establecen los 95 años de relaciones entre ambos estados. Me complace también abordarlo cuando mis colegas también conocen del mundo ya en el sentido de Asia y específicamente también sobre Japón, que creo que servirá también para ampliar, en este caso, el debate en el estado actual de lo que se puede hacer, de lo que hoy estamos hablando, de que son las relaciones entre Cuba y Japón y también del debate necesario en aras de fortalecer estas alianzas. En este sentido, de alguna manera muy general, abordar elementos antecedentes de las relaciones entre ambos países llega a ser del siglo XVII, década del 40, 1940, llega a Cuba, su negada asegura que como parte, digamos, de una expedición en la que están en un mes en La Habana, se define así, Japón lo reconoce como su primer embajador ante el mundo occidental y llega a ser es decir, el primer encuentro entre Japón y Cuba. Posteriormente se dan esporádicamente, en este caso, digamos, estos encuentros ya llega a ser después, digamos, un siglo después, con la visita de un botánico japonés a La Habana y debe ser en estos encuentros donde se hace un acercamiento, es decir, muy prematuro, digamos, a lo que son las relaciones actuales. En este sentido, llamar la atención que cuando hablemos de las relaciones Cuba-Japón, llámese, digamos, la votación del siglo XX, es decir, ya en este entonces estamos hablando de que las relaciones con Cuba estuvieron influenciadas por nexos socioculturales. En este sentido, fueron interrumpidas durante la Segunda Guerra Mundial debido, bueno, a las posiciones que tenían, es decir, antagónicas de Cuba y de Japón, pero desde los años 50 se destaca un auge en las relaciones diplomático-políticas, de tal manera que las primeras 3 décadas del siglo XX llegan a estar marcadas también por el establecimiento de inmigrantes japoneses a la isla. Y esta relación se establece a través de representaciones que se dieron en Washington y que tenían un carácter sumamente político y poco comercial. En este caso, las relaciones oficiales entre ambos estados comenzaron en 1929 con un acuerdo bilateral firmado a finales de año, estableciendo así el carácter de las relaciones políticas y económicas. Es en este sentido a partir del año 1952 cuando, tras la ratificación de este tratado de 1952, se inicia un proceso gradual en las relaciones entre Japón y Cuba con la creación, en este caso, de representaciones diplomáticas a embajadas, marcando, digamos, un nuevo inicio en las relaciones a partir también del año 57. Ya saltamos a 1959 y entonces estamos viendo ya en esta etapa que es cuando podemos hablar de un fortalecimiento de las relaciones con Cuba y Japón. En este sentido coincide que Japón, su surgimiento como potencia económica,
cuando estamos hablando de que comienza un desarrollo de una intensa relación comercial dada la complementariedad de la economía cubana y la economía japonesa. Y en este sentido, el propio Che Guevara en 1959 explora oportunidades de negocio, en este caso explora también los vínculos sobre las bases para el incremento de los contactos y vínculos bilaterales a través de las próximas décadas, destacar, es decir, muy en este sentido, acotar de momentos relevantes. Estamos hablando de 1970 también, la creación de la Liga Parlamentaria Militar Cuba-Japón, que va a jugar un papel muy importante en el ámbito bilateral para, en este caso, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, y en este sentido también años 1995 y 2003 con la visita de Fidel a Japón, que también tiene un fuerte significado para ambos países. En este caso, la relación de Japón con Cuba se ha manifestado con ciertos matices de independencia, que es muy necesario destacar cuando estamos hablando de estas relaciones. Respecto de los Estados Unidos, su principal aliado internacional, y en este sentido la isla ha contado con un variable apoyo de la nación asiática desde el año 1997 en relación a, en favor a la resolución para pedir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos que Cuba presenta cada año en la Asamblea General de Naciones Unidas. Este trabajo lo pueden encontrar también a partir de los enlaces. Este trabajo contó también con la colaboración del embajador en Japón, Miguel Ángel, también de Carlos Miguel Pereira, con sus trabajos, y también con esa mirada que hacemos más integral a la visión de los fenómenos que hoy tenemos. El año 1960-70 es muy interesante porque, bueno, abordamos acá todo lo que significó el auge de las relaciones bilaterales, comerciales, en el ámbito del comercio, de la agricultura. Y entonces sí quisiera ya de alguna manera adentrarnos en lo que es 2016 actualidad, para de alguna manera, es decir, tener en cuenta que llega a ser 2016 un año muy interesante. Estamos hablando de que para comprender el estado actual entre los dos países de las relaciones hay que tener en cuenta dos momentos de especial relevancia. 2016, es decir, la visita del entonces primer vicepresidente del Consejo de Estado de Ministros, que en este caso Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cuando visita Japón, y 2016 llega un segundo momento con la primera visita que hace un primer ministro japonés a Cuba con Shinzo Abe. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de Cuba tenemos que también tener en cuenta la visión que tiene Japón hacia América Latina. Actualmente, los libros azules diplomáticos destacan, es decir, cuando hacemos un trabajo de investigación, América Latina no es prioridad dentro de la política exterior japonesa, más bien la prioridad está dada hacia su región, hacia los espacios que tienen que ver con su región natural. En este caso, es muy interesante ver también cómo Japón le da prioridad también en su relación con su aliado más importante, en este caso Estados Unidos, y la proyección que tiene hacia su área, hacia la protección a Chile, es decir, hacia los procesos que tienen que ver con Asia. En este sentido, Shinzo Abe sí da muestras de que quiere buscar en este sentido, digamos, espacios que se han perdido en la relación con América Latina en 2016, y trata de acercarse también en el contexto de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos a La Habana. En este caso, muy interesante que en este contexto es de especial relevancia porque se abre aquí en Cuba la oficina de la Agencia para la Cooperación al Desarrollo JICA, que tiene un importante y valioso papel en las relaciones Japón-Cuba. En este sentido, a partir de entonces se han consolidado las relaciones de trabajo entre Cuba y Japón. Destacamos la etapa de la COVID, cuán interesantes fueron los vínculos en este sentido de JICA con Cuba, y en este caso también destacar que llega a ser un momento también muy interesante posteriormente cuando podemos hablar de tres momentos en las relaciones actuales. Quiero, digamos, de alguna manera profundizar muy brevemente tres momentos importantes que destacan la relación que hoy se define entre Cuba y Japón. El primer momento está influenciado por
digamos, el impacto del bloqueo hacia Cuba, así como la injusta inclusión de Cuba en la lista unilateral y legítima de estados patrocinadores del terrorismo, que se ha traducido en un vínculo casi nulo de los bancos japoneses en sus operaciones con entidades cubanas. Estas consecuencias van más allá de restricción y exportación entre ambos países y tiene que ver también con la eliminación de ciertos beneficios comerciales y la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales. La segunda, marcada por la repercusión de la COVID, lo que trajo como resultado que el periodo 2020-2022 una reducción considerable de los intercambios académicos, intercambios culturales y que ha traído también en especial una afectación al turismo japonés. Y eso, es decir, se enfrenta en este caso el turista japonés a la restricción también de la negación del permiso ESTA, también por Cuba estar en la lista que les mencionaba anteriormente de estados patrocinadores del terrorismo y por tanto el turista japonés, es decir, no es asiduo a venir a Cuba. A pesar de este escenario, digamos que el sector del turismo en 2023, en el sector, es decir, hacia Japón dio pasos positivos, pero cada vez el interés, y así me lo comentaba el embajador Miguel Ángel, que es muy interesante cómo el interés de los jóvenes japoneses es cada vez mayor, cada vez nos gusta más conocer sobre la música cubana, sobre los guapán, sobre los productos de biotecnología, hace muchos encuentros interesados en temas que tienen que ver con los jóvenes acá en Cuba y que eso de alguna manera u otra puede a futuro también ser un puente que ayude a fortalecer las relaciones a través del cuerpo juvenil entre ambos países. Y resulta muy interesante que el crecimiento del turismo se ha visto hacia un crecimiento juvenil, es decir, hacia estas edades, lo que es muy, muy interesante. También hay ausencia de vuelos directos entre ambos países que también afectan el costo del pasaje aéreo, es decir, hay incidencias en las cifras que les comentaba anteriormente. Y en tercer lugar, no menos importante, se sumó el tema de la deuda con la nación del sol naciente, es decir, que tiene Cuba, que está pendiente desde finales de la década del 80, y en esa dirección, digamos que no se visualizan soluciones a corto plazo, que es lo que pudiéramos estar valorando y trabajando a futuro, y ello se expresa de manera directa en el pequeño grupo de empresarios japoneses aún dispuestos a hacer contrato con la mayor de las Antillas, lo que habla de un interés y una voluntad por parte del empresariado japonés y de alguna manera la Agencia de Seguro del Crédito a la Exportación en los últimos años ha puesto fin a la cobertura de seguro de protección con Cuba en un elemento desfavorecedor debido al impago de la deuda, decisión que en este caso ha impactado de manera directa y notable en las relaciones entre ambos países. Este es un elemento muy interesante, este es un elemento que también profundiza, digamos, el estado actual de la relación. No obstante, bajo este escenario, varias compañías japonesas han realizado negocios con. En este sentido, es muy interesante hablar ya de manera general de las conclusiones del trabajo. En el trabajo escrito, es decir, hay una ampliación de las personalidades que han de alguna manera incentivado los vínculos entre ambos países. También hay un análisis más ampliado sobre el comercio, la agricultura, la cooperación, que pudieran ser mucho más enriquecedores, pero que por cuestiones de tiempo, bueno, en este sentido, abordar solo las conclusiones. El comportamiento de las relaciones bilaterales ha estado limitado por las condiciones propias de cada momento histórico. No obstante, los vínculos entre ambos países cuentan con mérito propio, sin tener en cuenta la influencia de Washington. En este sentido, el Estado actual alcanza su más alto nivel en el ámbito político en contraste con el ámbito económico. Cuba busca diversificar sus mercados, socios comerciales y fuentes de inversores, esfuerzo en el que la nación asiática puede jugar un papel cardinal. No obstante, para lograr este objetivo, Cuba deberá perfeccionar las oportunidades de negocio para el empresariado nipón y así estabilizar la moneda nacional, así como saltar deudas con empresarios japoneses. Estos son elementos muy interesantes en los cuales, digamos, hay una convergencia de criterios en los entrevistados, en las fuentes bibliográficas que se ha trabajado. Muchas gracias, creo que es un tema que se puede conversar mucho más y
Bueno, acá está el embajador, está Tsunami, está Rainier y bueno, Sacha, que también tienen experiencia en el tema desde otras misiones y que bueno, pudiera también enriquecer en ese sentido el debate. Tiene dos estudios de caso específicamente que presentan la profesora y después temas más amplios también de la experiencia de y la línea económica y la cuestión más de social y hubo menudo de Estados Unidos. Dar la palabra a la profesora con su presentación de el caso una mirada a la relación pública-poder a su nueva etapa de la relación internacional. Bueno, muchas gracias por la presentación, por supuesto, por la invitación a participar en este evento. La idea que yo persigo es poder compartir algunos argumentos por lo que yo vivo. Cuba y Camboya ya se encuentran en una nueva etapa de sus relaciones bilaterales. Es una percepción, digamos, personal, pero que quiero llevarla a términos académicos, ¿no? Y poder compartirla, además que nació precisamente de un encuentro académico y en un principio, porque como fue repensado en marzo de este año, abarcaba un periodo entre el 2019 y 2023, pero yo creo que es justo incorporar algunos elementos también de este 2024, porque se produjeron hechos que incluso podrían en breve que también pudieran tributar a esta afirmación. Y bueno, quería compartir con ustedes también que yo concluí mi labor como embajadora de Cuba en Camboya y bueno, estuve en ese periodo 2019-2024, regresé en marzo. Bueno, aquí les presento primero dos imágenes simbólicas que también expresan esa idea. Una foto es del año 1999, cuando el ex primer ministro Hun Sen visitó Cuba, y bueno, le impuso la orden de San Martín de líder histórico de la Revolución Cubana. Y en el 2021, cuando él volvió a Cuba para una visita oficial, visitó también entre sus actividades el Centro de Libertad, como queda tan impresionado con la imagen de Fidel y porque lo considera, siempre consideró que fue como un padre y no pudo asistir a sus obras fúnebres, y de ahí esa expresión cuenta los que estuvieron presentes que estuvo muy emocionado con todo lo que vio. Entonces, bueno. Lo primero que quería era compartir algunos datos sobre Camboya. Todos conocen que es un país sudeste asiático, que tiene frontera con Laos, Vietnam y con Tailandia. Y bueno, que es su capital es Phnom Penh, que su idioma oficial es el Khmer, que pertenece a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que tiene excelentes vínculos, que tiene una población de más de 16 millones de habitantes, una población relativamente joven, que tiene un 5,14% de población mayor de 64 años. Cuba tiene un 25%, o sea que se ve que la población adulta mayor es escasa. Deben recordar también con la historia que muchos fallecieron durante, o los exterminaron, o murieron durante los años de Khmer Rouge, que como todos conocen también, fue un régimen de genocidio entre los años 75 y 71. Y entonces, bueno, tienen también otros datos de cómputo, de per cápita, los principales socios comerciales, las principales importaciones, las exportaciones, ven ahí a quienes más exportan en Estados Unidos, a China, a Alemania,
que ellos se complacen en decir que son los que visten al mundo, porque bueno, con el tratado que tienen de bilateral con la Unión Europea, producen la industria textil, prácticamente está concentrada en Camboya, y bueno, ellos venden textiles, calzado, implementos deportivos, son líderes en el mundo en ese tipo de exportación de productos, y bueno, importan oro, petróleo refinado a fundamentalmente a países como China, Singapur, Taiwán. Hay otros datos que después, si los desean consultar, están en la presentación, la dejo aquí para que hagan. Entonces, vamos a ver algunos hitos de relaciones bilaterales, el establecimiento de las relaciones diplomáticas en el año 1960, el próximo año se cumplirá el 65 aniversario, la apertura de la embajada en Penacepa en el año 1966, donde jugó el inicio de la cooperación médica y el programa de becas en el año 1959, y ha formado más de 200 camboyanos en diferentes especialidades, sobre todo medicina, agricultura, veterinaria, especialidades necesarias que han contribuido a que Camboya en estos momentos tenga esos niveles de desarrollo económico todavía bajos para sus aspiraciones, pero bueno, muy considerables, y siempre ha sido por parte del gobierno de Camboya un punto en la agenda bilateral de agradecimiento a Cuba por esta parte. Otros hitos de las relaciones más ya bien presentes, la primera visita a Cuba del primer ministro Hussein, después, eso fue en el 99, en el 2000 él volvió, pero en el caso del 1999 fue una visita de elevada connotación, y bueno, para los registros, la conversación con el comandante en jefe durante 11 horas, prácticamente récord, ¿no? Con una contraparte extranjera. La visita del presidente de la Asamblea Nacional de entonces, Heng Samrin, lo pongo porque también es una personalidad histórica en Camboya, ya retirado recientemente con las sesiones del Parlamento del año pasado, pero que se mantiene todavía junto a Hussein como líder del Partido del Pueblo de Camboya. Y bueno, como un hito también cultural, la cultura abre puentes, la presentación del Ballet Nacional de Cuba en el año 2016, liderada por la hoy directora del Ballet Nacional, Delsay Valdés, que también fue un hito de interpretación. Podemos hablar de los rasgos distintivos de la relación bilateral de Cuba y Camboya. Por supuesto, el carácter histórico de los ritmos están basados en el respeto, la confianza, la identificación de causas comunes de lucha, las ideas de progreso, de paz, por supuesto, de la relación del rey con el comandante en jefe, que también se considera como un paradigma de las relaciones entre dos líderes, independientemente de, por supuesto, de su ideología. También el alto nivel de concertación y ventaja multilateral, con el apoyo mutuo de foros y organismos internacionales, con énfasis de lo que pertenece a las Naciones Unidas. Camboya, por supuesto, quien apoya en el tema del bloqueo, se opone, no hay con ese tema, no hay ninguna dificultad o con el calentamiento temporal, y también han denunciado su carácter extraterritorial y coercitivo. Y hay que destacar que a medida que han pasado los años y que la política de Estados Unidos ha sido más agresiva, el discurso de Camboya de apoyo a Cuba también se ha elevado, o sea, la terminología que se ha utilizado desde simples alusiones hasta tomar una posición de respaldo contundente que incluye incluso la denuncia y la solicitud de exclusión de Cuba de la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo. Bueno, nosotros también le brindamos apoyo, sobre todo en Ginebra, porque deben conocer y recordar, se hace fuerte que Camboya es víctima de acusaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, de democracia, de derechos de expresión, libertades religiosas. Ven que son temas que también nosotros nos acusan, y por tanto eso también nos une a la hora de defenderse cada uno, y nosotros también lo apoyamos a ellos en Ginebra cuando se intenta utilizar estos temas para condenar al país. Bueno, si seguimos avanzando en el tiempo, llegamos al 2020, que fue el año en que se propone
propuso conmemorar el 60 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas, se había diseñado un programa de conmemoración, pero lamentablemente la epidemia de la COVID-19 impidió que celebráramos a ese nivel, que incluía la visita después de 30 años del primer ministro, que no pudo ser en el 2020 como fue planificada, pero sí pudimos conmemorar tanto en Phnom como aquí en La Habana, en la medida que la COVID nos dejó, se pudo contribuir al diálogo de máximo nivel a partir de gestiones propias de la embajada y la misión de Camboya aquí en Cuba. Hubo también una reactivación muy importante del movimiento de solidaridad, de su respaldo también contribuyó muchísimo más también a promocionar lo que Cuba estaba haciendo para desafiar la COVID, el tema de las vacunas, de reconocimiento. Incluso Camboya reconoció como una vacuna válida para los turistas, o sea, la vacuna cubana para los turistas que viajaban a Camboya. O sea, entre las 10 que se reconocieron que los turistas podían entrar al país, estuvieron las 5 cubanas. O sea, que son 5 más las cubanas, que incluso eran candidatos vacunales en aquel momento 3 de ellos. Entonces, en 2021 también un año de creatividad para poder avanzar en temas, porque bueno, esos 2 años prácticamente, como saben, la COVID también tuvo un impacto grande en las relaciones internacionales, en las actividades diplomáticas, porque no se podían hacer reuniones, ni se podían viajar, pero de todas maneras siguieron apoyando en ese sentido. Incluso en 2021, cuando la situación del 12 de julio, Camboya fue una tribuna imprescindible de denuncia. Muchos de sus medios, también son depositados en la región, se fueron publicando materiales sobre objetivos sobre la comunidad cubana, que tuvieron también impacto en los medios de la región, y así contribuyeron a llevar la verdad de la situación hacia abordar la tribuna. El 2022 fue uno de los años, digamos, de los más activos en la historia de las relaciones bilaterales, porque ahí se concretó la visita que se había propuesto en el año 2020 del primer ministro a Cuba, que él decía que no se podía retirar de su cargo sin volver a Cuba, y también del primer ministro cubano a Camboya, en menos de una semana de diferencia. Se dice que eso no ha pasado nunca en ningún país, que en menos de una semana 2 primeros ministros intercambian visitas. Bueno, eso es una prueba, yo creo que fehaciente del nivel de nuestro país. Incluso bueno, aquí podemos ver, repasar de la visita del 2022 y lo importante como, por supuesto, este encuentro de UNICEF con el general del ejército, las conversaciones oficiales encabezadas por el primer ministro. Incluso puedo decirles que Hussein en aquel momento era el primer ministro, pero no es el jefe de Estado. Lo que pasa es que en el caso de Camboya, conocemos el jefe de Estado de un rey, que normalmente no se desplaza mucho fuera allá de China, Francia, que son los países que visitan, pero el peso de las relaciones internacionales, de los temas económicos, lo lleva el primer ministro. Bueno, esa visita fue regular por los acuerdos que se firmaron y también para renovar esta idea de seguir avanzando en este aspecto. Bueno, como contraparte, la visita del primer ministro a Camboya también, bueno, como les decía, con una semana de diferencia, y también fue recibido al más alto nivel, incluido el rey, que normalmente se presenta para los jefes de Estado, pero se trata de las relaciones con Cuba. Él accedió, por supuesto, a dar una audiencia para toda la delegación y así agradecer personalmente, él lo dijo, que era la primera vez que él tenía la oportunidad de ver a un alto dirigente cubano, y entonces no podía dejar pasar esa oportunidad precisamente para poder agradecer la contribución de Cuba al desarrollo de Camboya. Y podría brevemente una anécdota que también ilustra, ¿no?, las capacidades cubanas en Camboya, que se le presentó un programa a los camboyanos de lo que se quería de la visita, y ellos muy respetuosamente nos explicaron que el programa lo hacían ellos, no nosotros. Ustedes conocen nosotros los cubanos, como somos para tomar las iniciativas. Entonces, en un pequeñito error se incluyeron 4
cuatro audiencias, incluida el rey o el presidente del Senado, porque normalmente si el rey no atiende el presidente del Senado, que es el jefe de Estado, la ausencia del rey. Y a mí se me olvidó aclarar que era el rey o el presidente del Senado, y como me dijeron eso y me dio tanta pena, yo dije, bueno, está bien, y dejé el papel y me fui. Pero ellos tomaron ese papel y los 4 encuentros que se habían planificado se concretaron, y a partir de eso, todos los embajadores, cada vez que venía el primer ministro, decía, yo quiero el módulo Cuba. El módulo Cuba era el nuestro, porque había uno que fue prácticamente un error, pero bueno, se dejó así, y entonces a partir de ese momento, cada vez que va un primer ministro, entonces tiene que ser también recibido por los 4 máximos dirigentes de Camboya. Bueno, esa equivocación llegó a un bueno. Entonces, bueno, son 2 días, esos 3 días de visita del primer ministro también fueron muy fructíferos porque se pudieron publicar otros documentos también de cooperación, que bueno, resumo, entre los que se publicaron en La Habana y los que se publicaron en Phnom Penh, está un medular acuerdo de salud que va a incluir que especialistas cubanos viajen a Camboya y bueno, presten asistencia en determinadas especialidades como oncología, que ellos tanto necesitan, y cirugía. Entonces, en el caso de deporte, cultura y prensa, quiero resaltar el acuerdo que se publicó con el INDER y el Instituto de Deporte del Ministerio de Educación, Juventud y Deporte, que gracias a ellos viajaron 2 colaboradores deportivos a Camboya, y uno de ellos trabajó con el equipo nacional de voleibol y se logró en mayo del año pasado que el equipo nacional de ese país obtuviera la medalla de plata en los Juegos Asiáticos, un triunfo histórico porque normalmente ellos en deportes colectivos no son muy buenos. Por primera vez en la historia se logró esa medalla, y muchos, todos, muy bien ese éxito al trabajo del entrenador deportivo, también fue un entrenador de voleibol de playa, y un equipo de voleibol sub-18 viajó también por primera vez en la historia, viajó a Camboya para sostener un tope amistoso. En el caso de la cultura también se publicó un acuerdo de cooperación, y en el caso de la prensa, con Prensa Latina y la agencia de prensa de Camboya, AKP, que ya arroja los primeros resultados, porque es un acuerdo de cooperación deportiva, y yo tengo un estudio aparte en que se puede visualizar cómo antes de ese acuerdo se publicaban noticias de Cuba, lógicamente, pero después que se firmó ese acuerdo en el año 2022, en octubre, ha aumentado considerablemente la cobertura sobre Cuba, y según los datos propios del país, de las autoridades del Ministerio de Información, es de Cuba uno de los países que más se habla en la prensa oficial camboyana. Eso también es resultado, porque además anteriormente se hablaba sobre todo de relación bilateral, pero ahora se habla de todos los temas que normalmente se publican aquí en prensa latina sobre Cuba, también se repercuten en la prensa camboyana, y medios de la región también toman esos temas. Y en el caso de relaciones internacionales también se firmó un acuerdo de cooperación entre el INRI y la Academia Diplomática. Yo creo que se podría pensar en un futuro cercano en acercarse también a la Academia Imperial, que es la que lleva los temas de exterior de la Academia, con un principio, y yo creo que estaría bien, porque además ellos están muy ávidos de conocer, de tener esos vínculos en todos los sectores. Yo creo que la Academia creo que va muchísimo. Y entonces, un medular acuerdo de cooperación es el de temas de agricultura. Camboya está proponiendo un estudio para poder producir arroz con semillas clonadas por el instituto que produce las semillas en Camboya, que son de ciclo corto, que según ellos en 3 meses se puede ya cosechar el arroz. Se ha mantenido intercambios de visita entre ellos, han venido 3 veces aquí. Nosotros fuimos por ejemplo en mayo del 2023 para estudiar el terreno y la profundidad, y ellos ya visitaron los lugares donde se debe poner en práctica este programa de cooperación, que va a contar con el apoyo financiero del gobierno de Camboya, y también la participación de inversores del sector privado
que han sido llamados también para participar en este proyecto, que bueno, ven un poco más concreto, ya estoy entiendo que estoy terminando. Podemos anotar que el 2023 se produce un cambio de liderazgo formal, ¿no? Pasa el primer ministro Hussein, pasa a otras funciones como la presidencia del Senado y su hijo Humane asume la presidencia, ser el primer ministro. Y bueno, hay elementos también que corroboran que también se ha mantenido en las relaciones a ese nivel y con perspectiva de seguir avanzando. Y bueno, las oportunidades y desafíos, las oportunidades que podemos aprovechar en la estabilidad política y económica que tiene Camboya, el interés de las máximas autoridades de ese país por mantener estrechos vínculos, no solo políticos, sino económicos comerciales, un interés marcado del empresariado de llegar aquí. Y bueno, los desafíos, romper el esquema del imaginario colectivo, la gente cree todavía que Camboya está en aquella historia pasada, y debemos para ello entonces actualizarnos, estudiar los mecanismos de gestión, aprovechar las posibilidades y también valorar la pertinencia de incorporarnos a los esquemas de cooperación que ya tiene Camboya, como el triángulo de desarrollo, por ejemplo, que tiene Vietnam, Laos y Camboya. Es una oportunidad excelente para nosotros porque son tres países con los que tenemos relaciones especiales y ellos tienen un sistema ahí de cooperación muy interesante, lo que podemos insertar, la ASEAN, sin más dilación, porque ganas de también seguir con esta programación. Son algunas de las ideas que quería compartir. Ahora también para compartir las experiencias que muchas veces son, o sea, siempre son mucho más ricas que cualquier teoría, y que nos dan una visión precisamente de la importancia que tiene la presencia humana en la democracia, que a veces es conocida en algunos ámbitos, sobre todo en países generalmente pensamos en China, en Japón, los grandes, ¿no? Sin embargo, el desarrollo que tenemos, la presencia que tenemos, el reconocimiento, diría yo, que tenemos en esos pasos, es muy importante. Si bien yo, esta alumno, quisiera presentarme, ser sobre Sancho Láriz, que en la presentación, justamente, un poco en relación con este tema. Médicos formados en Cuba, en el Pacífico Sur, reforzar la seguridad sanitaria, mejorar el capital social y superar los desafíos. Creo que eso será muy interesante, ¿no? Para la la presidencia cubana en el Pacífico. Gracias. Cabe ponerse aquí que de vez en cuando solo hay 4 o 5. Bueno, primero, gracias por venir tan lejos y gracias por realizar este evento también. Y quiero pedir disculpas por cualquier error de mi español que hay. Seguro que habla, pero la información será interesante. Perfecto. Bueno, este ha sido un proyecto de 3 años, ahora estudiando la capacitación del entrenamiento urbano en el Pacífico Sur. Y esta presentación también es como un análisis de la alternativa cubana al neoliberalismo en la región, porque desde la independencia de esos países del Pacífico, que comenzó en los 70 realmente, pero incluso países como Vanuatu, alcanzando la libertad en los 80, han sido dominados por socios neoliberales, es decir, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y han impuesto un sistema neoliberal, un sistema comercial de salud que realmente ha tenido un impacto muy triste, que ahora hemos llegado a un punto en que hay escasez de todo en el Pacífico, en el sentido sanitario. Faltan centros de estudios para la medicina. Solo hay 2 en toda la región. Hay la Universidad del Pacífico Sur en Fiji, pero hay que pagar. Tienen que tener bastante dinero, bastante poder adquisitivo para estudiar la medicina en Fiji. Además, hay la Escuela de Medicina de Papua Nueva Guinea, que es más pequeña, igual hay que tener dinero. Y Australia y Nueva Zelanda no ofrecen cursos de medicina, casi ni dan visados a la gente del Pacífico, así que esa no es una opción para la gente del Pacífico.
pero Cuba sí ofrece becas gratuitas. Y en muchos casos es la única opción para estudiar medicina en países como Filipinas, Salomón, Tonga, Vanuatu, Kiribati. Así que realmente tiene un impacto muy impresionante en la región. Y hay variación dependiendo del país, pero por ejemplo en Fiji alrededor del 5% de los médicos, de todos los médicos del país, han sido entrenados en la ELAM. En Tonga es más o menos 10%, en Isla Salomón es 50%. Así que realmente tiene un impacto muy notable, se nota, porque simplemente no hay otra oportunidad de conseguir una educación médica. Así que esta presentación sí va a demostrar la alternativa cubana y su impacto en la región. Y más sobre todo voy a hablar de la experiencia de los estudiantes, que yo he estado entrevistando a los estudiantes de la ELAM que ya son graduados, son médicos en Fiji, en Isla Salomón y en Tonga también, para ver cómo les fue en Cuba, cómo fue la capacitación médica aquí, las habilidades que ya tienen como resultado de la filosofía médica cubana y cómo les va en sus países al integrarse en sus sistemas de salud pública en la región, en Oceanía. Así que para empezar tenemos a Fiji y pueden ver algunos tipos de la capital Suva y Rick Fong a la izquierda de ese fotito es un estudiante fijiano quien estudió aquí en La Habana. En una muestra de la interconexión entre la formación humana, el desarrollo de Fiji y los problemas de salud son los médicos formados en Cuba quienes proporcionan algunas de las ideas más significativas sobre la interacción entre estos fenómenos. Y yo tuve el privilegio de entrevistar a ese Rick Fong, ese graduado de la ELAM. Y el viaje de Fong como uno de los estudiantes fijianos pioneros del programa cubano de becas fue innovador. Fíjate que, como les dije, que solo se puede estudiar con dinero, en fin, la medicina, si alguien quiere estudiar. Fong indicó que el conocimiento adquirido en Cuba le ha permitido a él y a otros convertirse en médicos efectivos, resilientes y compasivos con una amplia base de conocimiento y práctica médica. Principalmente este es el resultado de la filosofía de capacitación biopsicosocial que no se enseña en Fiji, que no se enseña en Oceanía, que enfatiza un enfoque en los factores clínicos, mentales y socioeconómicos que influyen en la salud de cada paciente. Impartir conocimientos sobre salud de esta manera permite fortalecer los vínculos entre los pacientes, las comunidades locales y el Estado a la vez. En Fiji, normalmente por ley, un médico solo puede dar 15 minutos de atención a cada paciente. Que nada, no se puede conocer a profundidad los problemas de cada persona así, pero estos médicos sí toman tiempo fuera de los horarios regulares para prestar atención a los más marginados de sus países. Está claro que Fong y sus compañeros de estudios estaban dotados de un conjunto único de habilidades que simplemente no se enseñan en las instituciones neoliberales de Fiji orientadas a la medicina comercial. Cuba además capacita a los graduados de la ELAM para trabajar de manera flexible, a fin de cooperar con diversos actores en situaciones muy variadas, muy difíciles, muy complicadas a veces. Los estudiantes de Fiji y Cuba lograron una sólida comprensión teórica y experiencia práctica en hospitales y clínicas de salud humanas. Y esto incluyó estudiar cadáveres y relacionarse con los pacientes también. Se necesitará tiempo y paciencia para ver el verdadero impacto de esa capacitación cubana en Fiji a mayor escala, que el primer grupo llegó solo en 2013 aquí a Cuba, así que recién volvieron a sus países, están recién comenzando a trabajar como médicos en Fiji. Pero una vez que los graduados cubanos comiencen a recibir puestos más importantes e influyentes en el sistema de salud pública, es posible que se hagan mayores cambios. De manera lenta pero segura, este proceso se está llevando a cabo. Graduados formados en Cuba siendo promovidos para trabajar en muchos departamentos diversos del país. Por ejemplo, Rick Fong trabaja en el único hospital psiquiátrico de ahora, y otros de la ELAM trabajan en el departamento de dermatología y también en el sector privado. Y la eficacia de la formación cubana que proporciona a los graduados la capacidad de, ante todo, diagnosticar y tratar con recursos muy limitados
se ha convertido en una ventaja para los departamentos donde ahora operan los médicos formados en Cuba. Ahora vamos a volver a ir a Salomón, visité en julio del año pasado. Y aquí pueden ver unos fotitos del Hospital Nacional de Referencia y un grupo de estudiantes que estudiaron aquí en la ENAM, que ahora son médicos, enfermeros, doctores. Y lo que quizás fue más sorprendente de mi conversación con ese grupo de graduados fue su entusiasmo e idealismo al discutir lo que pueden contribuir al sistema de salud de su nación. Los graduados creen que más temprano que tarde podrán probar aspectos del modelo de salud cubano en su propio país. Esto es lo que quieren hacer. En particular, el médico de la familia, que saben que es una estructura que fue destacada y que podría y debería aplicarse al contexto de la salud. Que realmente existen situaciones muy parecidas en otros países en términos de recursos y de la estructura de, por ejemplo, centros de zonas, centros nacionales. Existe un sistema muy parecido a el de Cuba. Y los graduados hablaban intensamente sobre los aspectos prácticos de este modelo que se puede aplicar en el país y destacaron líderes tribales y comunitarios que podrían facilitar estos intercambios. Además, el gobierno nacional de Honiara está tomando medidas para ayudar en la posible prueba de esta estructura de atención médica. En particular, me informaron de un programa nacional que está llevando a cabo el Ministerio de Salud Pública para renovar y construir nuevos centros de salud de zona. Isla Salomón tiene la relación más profunda con Cuba de cualquier país de Oceanía, que hasta este año, hasta 2024, había embajada en la Salomón aquí, pero ya cerró, pero demuestra la calidad de la relación que hay entre sus países. Y los graduados esperan que una vez que el desarrollo de la infraestructura sanitaria avance un poco más, será posible recopilar datos en las zonas rurales sobre las poblaciones marginadas y sus desafíos de salud, como lo hacen los cubanos con la pesquisa. Y dichos planes son indicios prometedores de que la importante afluencia de graduados formados en Cuba al sistema de salud de Isla Salomón seguirá teniendo impactos importantes en la prestación de atención médica y los programas de salud preventiva. De manera abrumadora quedó claro que los isleños de Salomón entrenados en Cuba, bueno, con los que hablé por lo menos, tienen la intención de quedarse en su país de origen. Eso es muy importante porque los salarios en el Pacífico son muy bajos, las condiciones muy malas, así que si alguien logra tener una educación médica, lo más probable es que se van del país para trabajar en Australia, en Nueva Zelanda o en Estados Unidos, donde los salarios son mejores. Pero estos estudiantes de la edad, todos me dijeron que se van a quedar en su país. Y el espíritu y la moral impartidos a través del enfoque comunitario de Cuba claramente van más allá de simplemente compartir conocimiento. Yo vi que realmente infunde un sentido de compromiso con la comunidad y con la patria. Como lo expresó un registrador en sus propias palabras, en Cuba aprendimos medicina con valores socialistas, así que más de nosotros nos quedaremos aquí. Otro joven pasante que había regresado de Cuba en 2020 ofreció de manera similar la siguiente respuesta: a mí me gustaría quedarme, en mi pueblo no hay muchos médicos, así que me gustaría ayudar. Otro más indicó que iría a las provincias para ayudar a los habitantes de las zonas rurales de Isla Salomón por vocación voluntaria. Y ningún registrador pasante sugirió que abandonaría a su país. Como resultado, el hecho de que una porción tan grande de la fuerza laboral de atención médica haya sido capacitado de Cuba, más del 50%, tiene implicaciones importantes y yo diría positivas para la trayectoria de desarrollo del país. Y para terminar, Tonga, que es el reino solitario del Pacífico. Y a ver aquí, pues una playa igual que Cuba, y el Parlamento y dos médicos entrenados en la ENAM. En el centro tenemos el doctor Lolo, quien habló bastante conmigo sobre su experiencia. Y sí, mis conversaciones con el doctor Lolo sacaron a reclucir una serie de puntos interesantes e importantes para la discusión sobre la cooperación Cuba-Tonga.
Desafortunadamente, en el caso de Tonga, los graduados han tenido más problemas al volver a su país. Porque esos graduados de ELAM no estaban preparados para la discriminación que enfrentaron por parte de la élite tongana, y en particular de la élite médica, que está profundamente entrelazada con el sistema de castas del reino, que todavía tienen castas en Tonga, tienen la familia real, la nobleza y la gente común. Y antes del programa cubano, los plebeos, así le llaman en Tonga, no estudiaban medicina, solo los nobles. Así que Cuba realmente abrió la puerta a la gente común para que pudieran estudiar medicina. Pero como resultado hay una reacción por parte de la élite y de las instituciones que hay en Tonga. Y en particular la Asociación Médica de Tonga, o TMA, oficialmente no gubernamental, pero con estrechos vínculos con los nobles y con la familia real, realmente han puesto muchos obstáculos para los graduados de la ELAM. Y más sobre todo, no solo en el sentido de las relaciones en el trabajo, sino también en el sentido muy real, en el sentido del salario, en que la TMA creó un grupo de empleo separado únicamente para los graduados de la ELAM, al que se les paga $5 australianos a la hora, $5, que incluso los limpiadores ganan más en Tonga que los médicos que estudiaron en Cuba. Y los otros médicos que estudian en Fiji o en Australia o en Nueva Zelanda ganan casi $100 australianos a la hora, que es bastante para Tonga. Así que realmente se ve la discriminación que hay, que queda fuera de las manos de Cuba. Que Cuba no puede hacer nada, que es una cosa interna del país de Tonga, pero realmente ha tenido un impacto en las posibles colaboraciones que pueden existir en Tonga con Cuba. Realmente hay que trabajar en esto y tener algún diálogo de la ELAM, que sí, ellos quieren dialogar, y los de la Asociación Médica de Tonga, que todavía no quieren mantener quieren mantener el status quo, que es medicina comercial. Y los de la ELAM tienen una medicina preventiva que amenaza un poco el polo comercial de la medicina en Tonga. Pero a pesar de esas dificultades, luego hice encuestas en la calle y todos me han dicho que la mayoría de los tonganos ya reconocen la diferencia en el trato que reciben de los graduados de la ELAM, que es más humano, más afectuoso y de naturaleza preventiva, a diferencia de los médicos con formación universitaria. Esta mentalidad diferente se resume en las palabras del propio Dr. Lowe, y él dijo: somos diferentes del entrenamiento de Fiji. Para mí, mi motivación es, si miro hacia atrás en mi vida, puedo ver que ha ayudado a la gente, estoy feliz y esto viene de mí. Eso es lo que me dijo. Y es evidente que los graduados de Tonga enfrentan ciertos desafíos. Sin embargo, lo que ha quedado claro es que, debido en gran parte a su experiencia en Cuba, están unidos y no temen desafiar a la autoridad cuando sea necesario. Y ahora, para terminar, la relación Cuba-Pacífico es larga, es duradera y no terminará pronto, a pesar de las dificultades. Cuba ha dejado su huella en la región, y la mayoría de las veces esta marca es la sonrisa acogedora y afectuosa de un graduado de la ELAM, que brinda atención médica, muchas veces donde antes no había médicos ni enfermeras. En muchas islas remotas no había médicos antes del programa cubano. Mientras estos profesionales hablaban de su vida, su tiempo en Cuba y su trabajo en la salud pública, pude sentir muy claramente la fusión de los ideales cubanos y los del Pacífico. Y además, muchos graduados de la ELAM recién comienzan sus carreras profesionales. Así que, siguiendo el avance de graduados a través de sus sistemas de salud, los nuevos programas que surjan a instancia de ellos, así como los posibles puestos ministeriales para estos médicos en el futuro, deberían ser el foco de futuras investigaciones. Y si bien se trata de un proyecto a más largo plazo, podría decirse que es uno de los que más vale la pena.
la conciencia real del valor de lo que hacemos, porque hemos estado de manera natural, porque es una actividad cotidiana del día a día, y a veces pensamos en la edad, por supuesto, la importancia del internacionalismo de Cuba, pero cuando vemos experiencias, podemos tener una mayor noción de realmente lo que estamos contribuyendo, sobre todo este tipo de estudios, porque nos plantea poco de atención a tener en cuenta, o sea, no solo seguimos humanos, sino este tipo de posibilidades que se enfrentan también. Y creo que es muy importante tener en cuenta la política exterior y ser diplomático. Muchas gracias. Bueno, ahora saliendo un poquito del tema de relación espacial, vamos a hacer la presentación del profesor Miguel, la introducción Cuba, Unión Europea, Estados Unidos, convergencias y divergencias en el contexto político internacional. Gracias, Tsunami. Realmente presentación y ha sido un placer compartir este panel donde se han presentado experiencias muy interesantes y enriquecedoras para los estudios que realizamos desde el sitio. Se produce en el escenario internacional y en particular en el ámbito de las relaciones transatlánticas tienen un impacto y una importancia significativa para las relaciones externas de Cuba. La economía cubana se caracteriza por una alta dependencia del comercio exterior. Y por eso, esos vaivenes geopolíticos en específico, después del derrumbe del campo socialista de la década del 90, lo que acontece en el ámbito de las relaciones transatlánticas tiene un significado muy importante para la dinámica de las relaciones externas y las tácticas que debemos hacer de manera coyuntural ante estos actores internacionales. Por eso, esta presentación propone una perspectiva analítica desde la dimensión triangular de las relaciones Cuba, Unión Europea y Estados Unidos, que siempre ha sido un actor de suma importancia, de mucha influencia para nuestras relaciones internacionales y en sentido específico con Europa. De estas dinámicas geopolíticas pensamos que es un hito ese derrumbe del campo socialista, porque de hecho transforma nuestras estructuras de relaciones económicas a nivel internacional de manera considerable y abre determinados espacios, no son del todo nuevos, pero sí amplía determinados espacios de nuestras relaciones con Europa Occidental, con la Unión Europea. Desde la década del 90 ya comienzan a visibilizarse nuestras relaciones con estos actores de la Unión Europea y Estados miembros entre nuestros principales socios comerciales, principales inversionistas. De hecho, hasta hoy representan los países de la Unión Europea más del 50% de las inversiones que recibimos en el país y constituyen el principal donante de cooperación para el desarrollo. Es decir, que tanto en el comercio, en las inversiones, en la cooperación, incluso en uno de los sectores pivotes y fundamentales de nuestra economía, que es el turismo, son un actor fundamental en cuanto a los emisores de turismo asegurado. Para decir esto en cifras, después del colapso del campo socialista, Rusia, la URSS, que en sentido general, pero Rusia en particular, que conformaban nuestros socios privilegiados a nivel internacional, pasan de ocupar el 68% de nuestras relaciones comerciales en 1990 al 6,1% en el 2020. Mientras que la Unión Europea ascendió al 36%, seguido de China con un 11%. Hay que decir, ya visto de su evolución histórica, estos hitos más recientes de nuestras relaciones internacionales, que hoy, siendo una especie de paralelismo, claro que hay muchas diferencias con ese derrumbe del campo socialista, pero hoy también las relaciones de Cuba con Europa, y específicamente con los Estados miembros de la Unión Europea, se mueven en un entorno internacional de transición hacia un nuevo orden mundial con tendencias que en ocasiones son contradictorias e imponen importantes retos para las relaciones internacionales de Cuba. Entre ellos se encuentran, por supuesto, entre estas tendencias, el traslado del centro de gravedad económica desde Europa y Estados Unidos hacia Asia, el debilitamiento de la gobernanza internacional, el ascenso de posturas nacionalistas frente a los problemas globales, algo que pudiera parecer arbitrario, pero las fuerzas políticas que hoy están empoderadas en el escenario internacional, específicamente en Europa, Estados Unidos, pretenden resolver los problemas globales desde visiones estatocéntricas, nacionalistas a ultranza, sin reconocer la gran interdependencia que existe entre los actores internacionales
la crisis del multilateralismo, mayor inestabilidad regional y sin duda algo que hoy impacta en toda la dinámica de las relaciones internacionales y por supuesto en nuestras relaciones con Europa, los conflictos internacionales. Casi hay un consenso generalizado entre los académicos de que estamos a las puertas, si no es que ya estamos viviendo una tercera guerra mundial dividida por etapas, como ha calificado el Papa. De manera que en ese contexto se desarrollan estas relaciones triangulares. Hay algunas variables coyunturales más específicas, como son las elecciones que tenemos en Estados Unidos el 5 de noviembre y el nuevo ciclo institucional que inicia en diciembre de este año en la Unión Europea, que abarca el 2000, es decir, el nuevo periodo electoral del 2004 al 2009, que también va a imprimir determinados condicionamientos significativos en nuestra dinámica de las relaciones internacionales con esta región del mundo. Todos estos factores, vistos así, someramente, vistos desde su evolución histórica, determinan los objetivos de este trabajo, que pueden encontrar también algunas publicaciones ya realizadas sobre esta percepción de las dinámicas triangulares y que por supuesto dentro de poco tiempo también tendrán más actualizaciones. Pero determina el objetivo de este trabajo, ¿no? Que es la importancia de determinar periódicamente, deban analizarse las tácticas que Estados Unidos y la Unión Europea hacia la isla, cuáles serán sus convergencias y divergencias, porque a veces queremos ver en nuestros análisis a la Unión Europea como aliado, que lo es, aliado estratégico de los Estados Unidos, que comparten una visión en términos de seguridad, de objetivo estratégico significativo, esencial, pudiéramos decir, pero realmente para los países del sur, los políticos como los clasifican, y sobre todo para la política exterior de Cuba, es muy importante identificar cuáles son las áreas de divergencia en el resto de nuestro país, porque en esas áreas de divergencia también están los marcos de oportunidad. Entonces, nos referiríamos brevemente a esas convergencias y divergencias, así como el carácter proactivo de la Revolución Cubana, de su política exterior ante este escenario y retos y oportunidades que tenemos en el escenario político internacional actual, a partir de los análisis que se derivan de estas relaciones triangulares. En el marco de las convergencias hay que decir que Estados Unidos y la Unión Europea siguen siendo un aliado estratégico fundamental, que comparten valores, principios, objetivos estratégicos, sobre todo muy visibles a la hora de intentar paliar este cambio de correlación de fuerza visible que coloca el centro esencial de la dinámica económica, el traslado de esa dinámica económica más importante desde el occidente hacia Asia. Sin embargo, en su política hacia Cuba se aprecian también divergencias que no son marginales. Hay que decir que la Unión Europea desde el 2016 firmó un acuerdo con Cuba, un acuerdo de diálogo político y cooperación que se basa en principios de igualdad, de respeto a la soberanía, al orden existente entre los Estados miembros, y que estructuró el diálogo político de manera oficial en 5 ramas fundamentales: derechos humanos, no proliferación de armas, control de armas convencionales, medidas coercitivas unilaterales y desarrollo sostenible. Es decir, ese es el marco en que se desarrollan nuestras relaciones con la Unión Europea, y obviamente esto es una divergencia esencial a la política de máxima presión, de hostilidad y aislamiento que promueven los Estados Unidos. Y estos diálogos, por supuesto, se han destacado como el instrumento más eficaz para el desarrollo y el cumplimiento tanto de los objetivos específicos de las partes, Europa, Cuba, como los objetivos compartidos. Hay que decir que entre las divergencias se encuentra de manera visible lo que acontece en el ámbito de las relaciones comerciales, de inversión, de cooperación con respecto a Estados Unidos. Sabemos que en los últimos años, después de la administración Trump, hay una especie de recrudecimiento del bloqueo que la administración Biden no modificó en sus elementos esenciales, y ante ello hay que decir que la Unión Europea ha mantenido cierta coherencia en lo que es su oposición a la política de cerco económico, en tanto interpreta que su presencia económica es un instrumento más eficaz para promover sus intereses en la isla, que no está en el centro de intereses de tipo político, de modificación de nuestras estructuras sistémicas y modelo económico. Pero que entiende que no es la política de aislamiento la más fructífera, la más indicada para el cumplimiento de su objetivo. Entonces, hay algunas cifras que solamente podemos mencionar, tenemos 8 minutos de presentación, que entre 2017 y 2023 el comercio de Cuba con la Unión Europea representó alrededor del 24% de nuestras relaciones y el 32% de nuestras relaciones exteriores, es decir, el 24% con Europa y el 32% en total. Y representan el 81% al 88% en ese periodo del comercio con Europa. Como tendencia tenemos entre nuestros principales socios a España, Países Bajos, Alemania e Italia, que representan
alrededor del 65% de nuestras relaciones comerciales con Europa. Y según ha publicado recientemente la página oficial de la Presidencia de la República de Cuba, el 1 de diciembre de 2023, España aparece como el segundo socio comercial de Cuba a nivel mundial y el primer inversionista extranjero. Creo que estas cifras del tema comercial nos dan un indicio de la importancia que tiene esta región del mundo para la inserción internacional de Cuba. En el turismo les decía que también son países emisores muy importantes para el desarrollo de ese pivote de la economía. Entre el 2017 y 2022 representó entre el 11 y el 25% del total de los arribos al país, siendo Alemania, Italia, Reino Unido, España y Francia los principales países. Y también en la esfera de la inversión, podemos decir que se centra en objetivos que son, o en áreas que son estratégicas en el marco de la Estrategia de Desarrollo 2030 Cuba, como son la esfera agroalimentaria, el turismo, la industria, la energía y la construcción. Podemos decir, para llevarlo así, que al cierre del 2021, España, Italia, Francia, Países Bajos concentraban el 84% de las inversiones de la Unión Europea en Cuba, y según datos oficiales, estos países representan más del 50% de las inversiones que recibimos. Es decir, que cualquier estrategia de diversificación de nuestras relaciones comerciales pasa necesariamente por reconocer el peso y la importancia que aún tienen estos actores en el contexto de nuestras relaciones internacionales. También pasa por el estilo con las relaciones de cooperación. Hay que adentrarse en los trabajos escritos para ver las cifras. Solo decir que en el ciclo que está contemplado del 2021 a 2027, Cuba es el único país de la región, América Latina y el Caribe, que triplicó los fondos de cooperación con la Unión Europea, y que se prevé una asignación de alrededor de 150 millones dividido en dos etapas, no se puede decir. Estamos en 10 minutos, faltarían 5 minutos para terminar esta intervención. De manera que hay que decir que en términos de divergencia, destacar sobre todo la oposición al bloqueo. Hay varios ejemplos, yo lo convoco, no se puede hacer mención a cada uno de ellos. En el último informe que publicó la Cancillería de Cuba sobre los impactos del bloqueo económico, financiero y comercial, que se pueda saber a través de su página web, tiene un capítulo dedicado a los efectos extraterritoriales. Cuando se habla de los efectos extraterritoriales, hay un foco, una lupa ahí sobre los actores europeos que hay en Cuba. Incluso en la época de Obama, hay que decir que se flexibilizó la política de máximo hostigamiento, de máxima hostilidad de los Estados Unidos hacia Cuba. Fue la época en que más sanciones con carácter extraterritorial se aplicaron desde los Estados Unidos, dejando un mensaje claro, que si volviera una política de flexibilidad de los Estados Unidos, esa apertura no es para los europeos, muy coherente con la doctrina Monroe, que ustedes saben que plantea como idea esencial que América es para los Estados Unidos. Entonces, ahí hay varios ejemplos de esas medidas extraterritoriales. Por ejemplo, poner una sola, el 15 de marzo del 2024, la FARC impuso una penalidad de $3.743.442 a la compañía bancaria EFG International AG, con sede en Suiza, por violar regulaciones para el control de activos cubanos y otros programas de sanciones. Aquí le traía otros ejemplos, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Sí, se cierran transacciones financieras con Cuba en Europa y todo eso basado en la supuesta denominada lista de supuestos patrocinadores del terrorismo, que Cuba forma parte y que priva nuestras relaciones y transacciones financieras de manera consciente. Ahora, esto no quiere decir que no haya convergencias importantes en las proyecciones de los Estados Unidos y la Unión Europea. Yo diría, por el poco tiempo que tenemos, destacar dos fundamentalmente. Primero, el área política, el área de convergencia que se expresa sobre todo en la visión que tienen sobre el tratamiento de los derechos humanos y el tratamiento de los derechos humanos en Cuba, donde se visibiliza considerablemente el tema de los derechos civiles y políticos y se subordinan o omiten los logros, las ventajas, no solamente en ese ámbito global, sino también en la esfera social, cultural, educacional, otras. Y en eso, ese doble rasero y ese doble sesgo en el tratamiento y en la evaluación de los derechos humanos en Cuba, hay cierta sintonía, cierto nivel de convergencia entre la visión de los Estados Unidos y actores de la Unión Europea. Hay otro elemento muy importante que responde a la coyuntura actual y a las reformas que se han implementado a partir del 2019, que se implementa una nueva constitución en Cuba que tiene que ver con las convergencias transatlánticas en su apoyo al sector privado cubano, que toma fuerza, toma protagonismo y visibilidad dentro de la estrategia de desarrollo cubano. Puesto que estos actores convergen en el apoyo financiero, en normativas legales que faciliten su acceso a las cuentas bancarias en Estados Unidos y otras,
entendiendo de que este es útil, es funcional a sus objetivos estratégicos, crear una mayor diversificación o heterogeneidad o incluso falta de cohesión social y económica dentro de la sociedad cubana, con la intención de convertir a este sector privado en un actor contestatario del sistema político. Y es obvio el interés que tienen de potenciar, de desarrollar su presencia en las relaciones económicas internas de Cuba y en su proyección internacional. Este contexto internacional y todos estos factores nos colocan, ya me queda un minuto, delante de una serie de retos y oportunidades. Primer impacto, es decir, el primer reto para nuestras relaciones internacionales y específicamente con la región de Europa, fundamental es el bloqueo, no podemos dejar de mencionar. Ahora también a esto se suma o agrava los problemas de la economía global visibles en el ámbito de las materias primas, la energía, los sectores industriales y de servicios, en un contexto de creciente inflación y disrupción de las cadenas de suministro. La UE también, en el contexto internacional actual, prevemos que se va a ver forzada a centrar su política exterior en la defensa de su propia vecindad, en aumentar sus presupuestos militares y sus compromisos con la OTAN. Es decir, en el contexto de las dinámicas actuales, vemos que la autonomía estratégica de la Unión Europea se ve vulnerada, se ve debilitada, y eso, por supuesto, nos coloca a nosotros un interrogante constante, ¿no? ¿Cuál será la proyección de la Unión Europea en términos de soberanía, de desmarcarse de la política norteamericana con respecto a Cuba en un contexto de mayor polarización, de mayor rivalidad entre potencias que exigen seguramente de los Estados Unidos mayor presión sobre los Estados miembros de la Unión Europea? Esa es una pregunta latente. Ya se me acabó el tiempo de mi presentación. Creo que no me he referido a lo importante de decir, a los datos más importantes, pero sería muy escaso de optimismo si no decimos que también en este contexto internacional difícil, adverso, donde la variable interna cubana es una variable clave y que no está tampoco muy favorable, digamos, podemos decir, no podemos adentrarnos en los detalles ahora, también hay áreas de oportunidad. Como decía al principio, estamos transitando hacia un nuevo orden mundial, hay un cambio sensible en la correlación de fuerzas internacionales y hay un orden institucional alternativo, antihegemónico, por esencia, aunque no se proclame antihegemónico, que Cuba identifica como oportunidad y ha desarrollado determinadas acciones en esa dirección. Por eso es que Cuba está como Estado observador desde el año 2020 en la Unión Económica Eurasiática. Por eso es que Cuba en noviembre del 2023 firmó un plan de cooperación comercial y económica al 2030 con Rusia. Por eso es que estamos desde el 2021, nos insertamos en la iniciativa de la Ruta de la Franja. También tenemos iniciativas de colaboración en el marco de los BRICS, es decir, que reconocemos este nuevo orden que está subiendo y vemos un mapa de oportunidades en esa asistencia. Muchas gracias a la profesora. Hemos puesto que realidades muy diversas. Ya de la actividad Claudia, que hemos visto las organizaciones de educación. Bueno, tuvimos la primera presentación de reserva de la Rusia entre Cuba y Japón, y ahora con España estamos viendo esta triangulación de la Unión Europea, Estados Unidos y Cuba, que de alguna manera también es una triangulación que es incluyente en esa aceptación que podemos tener en regiones también. Yo creo que es un punto en general para quizás tener algunas preguntas que se levanten en mente, académico, a veces mucho bien, pero creo que puede ser que es la oportunidad ahora de ampliar algo que se ha creado en corto tiempo, de 15 minutos, en la discusión de no sé si tengan algo que comentar. Debe ser una pregunta del barrio. Yo solo quería preguntar, porque en el caso de Europa es mucho más evidente, no parece mucho más evidente el impacto que tiene la regulación con Estados Unidos. Pero, es decir, las medidas que Estados Unidos tiene puestas contra Cuba. Pero quería preguntarle a la embajadora de Assange si tiene experiencia también de impacto negativo de cómo se ha afectado la relación con los países asiáticos y el Pacífico, en el caso de la cooperación y todo esto, las medidas de Estados Unidos, la política de Estados Unidos, si realmente
se nota el impacto, si no se nota, si, porque puede ser que en el caso de otros países no sea tan evidente. Eso lo comentó Paco, pero En el caso de Camboya es exactamente lo mismo, sobre todo el tema comercial, financiero, que el impedimento fundamental para que se puedan ampliar los ritmos a ese nivel es precisamente el impacto del proyecto. Porque es que todo está vinculado, incluso tengo estudios de análisis de encuestas con unos 70 empresarios, la mayoría camboyanos, otros americanos, incluso que viven en Camboya, y chinos y de otras nacionalidades. Y la primera pregunta es cómo ellos van a poder, si ellos en realidad pueden establecer algún vínculo económico, potencial político, cómo ellos pudieran desarrollar el bloqueo. Esa respuesta yo no la tengo para ellos, ¿no? Porque es que no es algo que falta, es increíble de todo, incluso para todo. El simple hecho de abrir una cuenta para poder hacer, en el supuesto caso que se puede hacer, para la transferencia de los fondos, ¿cómo lo hace? Y no se lo pueden llevar en la mano porque no tiene respuesta. Y entonces sí hay un impacto duro en la política de Estados Unidos, del europeo, de su carácter de no hacía en los temas políticos, como le explicaba, ellos, aún cuando quieren desarrollar ese pragmatismo, el mismo de Vietnam, el mismo chino, de todo, una relación que con muchas contradicciones, sobre todo porque con la acusación de los derechos humanos, y quizás de los motivos incluso cuando se hicieron las elecciones, que pasó el primer ministro Mané, ellos decidieron paralizar la transferencia de fondos en Camboya porque estaban en desacuerdo de una actividad soberana como es la forma en que ellos tienen su democracia, que es la suya, como la tienen. Y entonces ellos paralizaron, recuerdo, 18 millones que iban en ese momento para programas determinados de cooperación y ellos lo paralizaron y además hicieron una nota, lo publicaron en la página de Departamento de Estado de Unidos y de la Unión Europea también con sanciones similares, lo que pasa Y bueno, yo voy a decir que más sobre todo en el caso de Australia y el Pacífico, que queda bajo una influencia muy fuerte de Estados Unidos. El bloqueo impacta hasta los componentes más básicos de las relaciones internacionales. Para darles una idea, ahora mismo la actual embajadora cubana en Australia tiene que ir a Vietnam para sacar dinero para que la embajada funcione, porque todos nuestros bancos tienen vínculos con Estados Unidos y no permiten que la embajada cubana haga una cuenta bancaria. Así que, bueno, bajo la ley internacional, Australia tiene que asegurar que la embajada pueda funcionar, pero no puede. Literalmente no puede, así que realmente causa todo tipo de problemas. Y para el Pacífico también, un gran problema aquí con la embajada y la Salomón, el tema del pago de los salarios para los chicos, los estudiantes aquí, que tuvieron que ir a México para sacar dinero en efectivo y volver a Cuba para dar dinero a los estudiantes de la Alemania. Así que realmente para nosotros el bloqueo es muy fuerte, lo sentimos mucho. Si alguien quiere hacer cosas con Cuba, intercambiar, empezar algo comercial, sería muy, muy, muy difícil. Yo quiero hacer una pregunta a la embajada, porque me mucho la revisión, la conferencia que hizo a la Argentina, con el campeón que renunciaron una cubana entrar para poder entrar al país vacunado y todo eso. Sabemos que el sector de la comercialización de los medicamentos eso es muy competitivo, pero además muy cerrado, que entren en las campañas de producción. Entonces, la pregunta es si usted apreció ahí posibilidades a partir de que aceptan la eficacia de la vacuna, que la comercialización de nuestra vacuna ahí o la producción de ahí, y cómo se desarrolla eso en el sector. el tema de la vacuna ha sido también importante en los se ha mantenido, ahora mismo no tengo la cifra, estamos viendo, pero históricamente el uso de administrado este tipo de medicamentos, ya sea vacunas o de la
muy interesados y eso sí lo logran hacer. ¿Cómo lo hacen? No te lo puedo explicar porque ellos no lo dicen, pero lo hacen. Sí, ellos lo tienen, lo utilizan y incluso cada vez que hay delegaciones de alto nivel aquí a Cuba, ellos visitan los centros estos de neurología, de disciplina, todos los equipos que se de una forma, incluso tienen un estudio de las necesidades de medicamentos, de salud que tiene cuando el primer viene introducido, que se lo, el propio de metodología, le explicó cuáles eran los problemas de salud que ellos tenían, que ellos decían que no reconocían, ese nivel de detalle. Los científicos cubanos tienen el mecanismo, tienen la vía de investigar acerca de la salud de la. Y entonces eso también se ha convertido en un nicho de cooperación incluso. Hay propuestas, hay intereses del sector de la tecnología, de medicamentos, farmacia en Camboya, en tener vínculos con Cuba, ya sea la creación de una fábrica de productos de los cubanos, de intercambio de experiencias, de cómo se hace aquí en Cuba, y aprender y aplicar allá, porque es un para Sí. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga que comentar. Sí, Hay tantas preguntas que sí, es que de esto saldría un proyecto de investigación muy moderna sobre estos temas y sobre la inteligencia verde, incluso también creo que me aportaría muchísimo ahí precisamente viendo el tema de la del proveedor, ¿no? Y lo que se nos queda las ganas de hacer uso de estos países en gobierno. Hay un mecanismo específicamente en el caso de la cooperación, porque ellos en la presentación se han explicado que no es propiamente bloqueo, pero sí una representación social de alguna manera, una subjetividad también, creo que también se produce en ese sentido, de estos médicos en todo, me parece que no son igualmente ricos, los graduados de la como médicos, que tienen un salario inferior, o sea, me parece que es muy interesante tener en cuenta estos temas y merecen una continuidad en el estudio y un accionar y un activismo por nuestra parte en ese sentido, sobre todo la batalla de diplomacia, que me parece que pudiera avanzar en ese evento. Entonces, bueno, agradecer la presencia de todos, excelente panel, y bueno, continuamos A las 8 de la tarde en el Centro Fidel Castro. Gracias. Gracias.